Sin más preámbulo, pues creo que es conveniente que empecemos a hablar un poco de lo que son generalidades de este tema. Vamos a empezar hablando un poco de las generalidades. Cuando hablamos nosotros de síndrome coronario agudo, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? El síndrome coronario agudo abarca tres entidades separadas por sus manifestaciones clínicas, bioquímicas y electrocardiográficas, pero cuando hablamos de síndrome coronario agudo, el concepto fundamental que ustedes tienen que llevarse es que abarca tres entidades diferentes. Tenemos que hablar que es un conjunto de entidades clínicas que es secundaria a la ruptura de una placa vulnerable. Como se rompe la placa vulnerable, se lleva a cabo lo que es la agregación de plaquetas, se activan estas plaquetas, se activa la cascada de coagulación y termina por dar lugar a la formación de un trombo intracoronario. Todo, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, como su nombre lo indica, estamos hablando de aquellas afectaciones que tienen relación con las arterias epicárdicas o arterias coronarias, que son las que le dan el flujo directo al corazón. Doctor, usted dijo que hablamos de tres entidades. ¿Cuáles son? Aquí las tenemos. Hablamos de la angina inestable, hablamos del infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y hablamos del infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Entonces, son tres entidades y son las tres que tenemos aglomeradas acá. Por favor, ese es el concepto que necesito que se lleven claro desde el inicio de la plática y por eso se los puse acá. Síndrome coronario agudo representa estas tres patologías. ¿Qué hace la diferencia, doctor? ¿Y cómo se diferencian? Listo. Entonces, cuando nosotros englobamos a un paciente, aquel paciente que llega con dolor torácico, que vamos a ver las características a la emergencia, y nosotros empezamos a sospechar que mi paciente puede tener un síndrome coronario agudo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Bueno, ahora yo ya pensé que tiene un síndrome coronario agudo. Ahora establezcamos cuál de los tres síndromes coronarios agudos tiene mi paciente. Lo primero que tenemos que ver, y este cuadro no les va a ser ajeno a ninguno de ustedes, pues es un cuadro que está en su literatura, y lo primero que tenemos que ver es el dolor. ¿Cuál es la presentación clínica de nuestro cuadro? Generalmente cualquiera de los síndromes coronarios se va a presentar con un dolor específicamente que nace en la región torácica y que se irradia en el sentido como vemos en la imagen. Se puede irradiar hacia la región del cuello, se puede irradiar en todo el hemitórax izquierdo y hacia el epigastrio, o se puede irradiar al brazo izquierdo y en ciertas ocasiones, pero no tanto al brazo derecho. Pero esto ya lo vamos a ver mejor más adelante. Entre más características sean los cambios clínicos, la vamos a llamar como de mayor verosimilitud y entre más inespecíficos los cuadros, de baja verosimilitud. Pero entonces, bueno, doctor, yo tengo a mi paciente en la emergencia que ya sé que tiene dolor precordial, dolor torácico. Ahora, ¿qué sigue, doctor, para saber de qué se está tratando, de qué síndrome coronario estamos hablando? Bueno, el siguiente paso es realizar un estudio de electrocardiograma. Ya vamos a ver los tiempos ideales para realizarlo. Lo ideal es que desde que presentó los síntomas y consultó a la emergencia no debe pasar más de 10 minutos. Pues cuando usted vea a un paciente con dolor precordial y tengan la sospecha de que es un síndrome coronario agudo, llévenlo a la emergencia y en menos de 10 minutos tienen que tener hecho un electrocardiograma. ¿Cuáles son las opciones que podemos encontrar al hacer un electrocardiograma? Siempre vamos a evaluarlo en base al segmento ST, que es el segmento que surge desde el punto J hasta el final de la onda T. Este es el segmento ST. El punto J es donde termina la última onda del QRS e inicia el segmento ST. Entonces, ¿cuáles son las tres probabilidades que vamos a encontrar? Ya sabemos que tiene dolor, le hicimos un EKG y el electrocardiograma está normal. Le hacemos troponinas, bueno, le hacemos EKG y el electrocardiograma está normal. O le hicimos EKG y en realidad lo que tiene es un descenso del segmento ST. Tenemos una línea basal que la vimos cuando vimos el electrocardiograma y nuestro paciente presenta un descenso del ST, es decir, el punto J inicia por debajo de la línea basal, que ya lo vamos a ver más adelante. O, tercer posibilidad, mi paciente con dolor precordial presenta elevación del punto J. Aquí termina la onda R y miren el punto J está completamente elevado si lo relacionamos con lo que es la línea basal. Entonces, estas son las tres probabilidades que van a tener ustedes en un paciente con dolor precordial, jóvenes. Tiene dolor, hicieron EKG y tienen cualquiera de estas opciones. ¿Cuál es el siguiente paso, estimados?
hacer troponinas cardíacas o biomarcadores cardíacos, que ya los vamos a ver más adelante. Igual solo tenemos dos posibilidades con los biomarcadores cardíacos, o son negativos o son positivos, solo existen dos. Si tengo mi paciente que tiene el dolor característico con un electrocardiograma normal y unas troponinas negativas, solo tengo dos opciones, o es un síndrome coronario o no es. Ahora bien, dentro del síndrome coronario agudo, las tres patologías tienen una división general. Dos patologías se caracterizan por ser síndrome coronario agudo sin elevación del ST y una de ellas es síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, tienen que saber que de las tres elementos que conforman el síndrome coronario agudo, dos son sin elevación del ST y uno es con elevación del ST. Entonces, dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST tenemos dos opciones, la angina inestable, el infarto sin elevación del ST. Entonces, estas dos categorías entran dentro de lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST y por supuesto y sin necesidad de hacer más real, tenemos el otro apartado que es el síndrome coronario con elevación del ST. Entonces, esto es lo primero que tenemos que determinar. Ya tenemos dolor, tenemos un EKG, el EKG nos va a orientar. Si tenemos un electrocardiograma que es normal y troponinas negativas, podemos pensar que es una angina inestable. O incluso cuando hay dolor, pueden haber cambios en el ST, pero las troponinas van a estar negativas. Entonces, igual sigue siendo una angina inestable. ¿Qué diferencia entonces dentro de los síndromes coronarios sin elevación del ST? ¿Qué hace la diferencia entre angina inestable e infarto? Las troponinas. En la angina inestable no hay troponinas positivas. En el infarto agudo de miocardio hay troponinas positivas, como podemos ver acá. Y por supuesto, si hablamos del tercer elemento que comprende el síndrome coronario agudo, obviamente, que es elevación del ST, vamos a tener un ST elevado y obviamente, como es un infarto, vamos a tener troponinas a la vez positivas. Entonces, ya una vez que hemos visto esto, hablemos un poco de qué es lo que sucede. ¿Qué sucede en un paciente? Hay factores de riesgo para enfermedad coronaria. ¿Cuáles son? Grábenselos porque son generalizados. Cuando veamos una escala que se llama escala de riesgo, vamos a ver que un punto lo da los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero ¿cuáles son estos factores? Paciente con hipertensión arterial, paciente con diabetes mellitus, paciente con dislipidemia, paciente con tabaquismo crónico, paciente alcohólico y paciente con familiares que tienen enfermedad arterial coronaria previa. Esos son los principales factores de riesgo cuando hablamos de paciente con factores de riesgo para síndrome coronario agudo. Esta es una placa, esto vamos a hablar un poquito, recuerden que siempre le hemos dicho, para entender bien estos procesos tenemos que hablar de fisiopatología. Tenemos claro que este es un vaso coronario normal, donde tiene su capa adventicia, su capa media, que es la más rojita que vemos, y su capa íntima. Esto es normal. Ahora, si tenemos los factores de riesgo que hayamos hablado, generalmente el paciente a lo largo de los años, por estrés oxidativo y otros elementos, va haciendo una capa a nivel de la íntima que involucra la acumulación de lípidos, como podemos ver aquí. Estos lípidos, a medida pasa el tiempo, se va formando una placa estable, una placa crónica, formando lo que es una placa aterosclerótica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el paciente tiene diabetes, es hipertenso, con flujos turbulentos, cuando el paciente fuma, cuando el paciente toma alcohol o tiene predisposición genética para infarto, generalmente hay datos hay disfunción endotelial por todos estos elementos y aparte hay alteraciones en la coagulación producto de todos estos factores de riesgo. Como ya tenemos un endotelio sensible de forma basal, favorece la formación de las placas ateroscleróticas, donde se van acumulando los lípidos y células espumosas que conforman la placa aterosclerótica. Entonces, en usted debiese estar una arteria coronaria de esta forma. Ya sumando todos los factores de riesgo, la edad, se va formando de forma crónica una placa de lípidos ateromatosa también, aterosclerótica como la que vemos acá.
¿Qué sucede con esta placa? Esta placa puede ser que aumente de tamaño y forme una obstrucción coronaria fija severa porque creció mucho, no se rompió, pero sí creció mucho y tapa la luz del vaso sanguíneo. O puede seguir otra línea, ¿cuál es? Una disrupción de la superficie de la placa. Esta placa se puede romper, se puede ulcerar o haber una disrupción únicamente de lo que es la placa ateromatosa del endotelio vascular. ¿Qué sucede entonces? Se rompe la placa, inmediatamente se liberan factores, se libera factor tisular, porque obviamente hay lesión del endotelio, se libera factor tisular, se activa la agregación plaquetaria y se activa la cascada de coagulación, dando lugar a la agregación de plaquetas en la superficie de la placa que se rompió y factores de coagulación que van a dar lugar a un trombo. Y estos trombos pueden ser de dos formas. Puede ser un trombo parcial que incluya menos del 50% de la luz del vaso o incluso el 80%. Y si este trombo no produce una obstrucción total, nos va a dar un síndrome coronario agudo sin elevación del ST generalmente, ya sea una angina o un infarto agudo al miocardio, pero sin elevación del ST. Ahora, ¿qué pasa cuando el trombo es tan grande que obstruye por completo el flujo de la arteria coronaria? Pues nos va a dar lugar a un infarto agudo del miocardio con elevación del ST generalmente, o nos va a dar lugar a lo que se conoce como muerte súbita. Hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Es un dato importante a tener en cuenta. Continuando con la clase, pues tenemos acá estos elementos y para que les quede más claro, estas son imágenes que les van a ayudar a dilucidar el panorama. Entonces, doctor, entonces, ¿qué nos predispone a formar un trombo, un coágulo? Bueno, colesterol elevado, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus son los principales factores de riesgo para enfermedad coronaria. Súmenle a estos el predisposición genética de enfermedad coronaria y súmenle el alcoholismo. Entonces, estos son antecedentes que siempre tienen que buscar en un paciente infartado. Tenemos un paciente que llegó a los 20 años, es un gordito que no ha hecho, tiene una vida sedentaria y generalmente tiene dislipidemia. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a formar una estría grasa. Llegó a los 30 años este gordito y ya se formó la placa ateromatosa fibrosa. Entonces esta ya es una placa crónica que ya está bien formada. Hablamos de la hipertensión, que es un factor de riesgo. Bueno, el flujo turbulento va a ir erosionando lo que es la estría grasa y va a causar oxidación reactiva. La oxidación reactiva es un desencadenante fundamental de la ruptura del trombo. El tabaquismo y la dislipidemia favorecen la acumulación de lipoproteínas de baja densidad. Pues cuando hablamos de dislipidemia, lo que favorece el infarto es aumento de los niveles de lipoproteína de baja densidad y un descenso de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces el colesterol LDL es el que va a andar circulando en toda la luz del vaso sanguíneo y se va a ir depositando en las zonas donde hay disfunción del endotelio. Va a pasar los LDL, se van a ir depositando como vemos en la imagen y van a ir formando la placa ateromatosa, que es la que veíamos acá, esta plaquita. Entonces van circulando el LDL en la circulación, hay una parte donde el endotelio es disfuncionante, entran al interior de la íntima y van formando la placa ateromatosa como vemos acá. Una vez que hay oxidación reactiva, la placa sufre de estrés, se rompe la capa fibrosa que es delgada como la vemos acá y empieza a haber activación de linfocitos, de monocitos y las plaquetas comienzan a activarse y agregarse formando lo que es el trombo. ¿Y a qué va a relucir? A esto. Esta es una fotografía microscópica donde vemos aquí la pared del vaso sanguíneo, vemos aquí la placa formada que está formada por lipoproteínas de baja densidad, por monocitos, por linfocitos T y lo que les mencionaba, las células espumosas. Todo esto es una placa ateromatosa o aterosclerótica ya formada.
se rompió el casquete de la placa y como obviamente se rompe y hay lesión del endotelio vascular, se libera lo que es el factor tisular. Recuerden que la vía extrínseca de la cascada de coagulación inicia con activación del factor tisular. Entonces, aparte de eso, hay agregación de las plaquetas. Como elemento importante hay, como podemos ver acá, hay trombo rico en plaquetas, ¿verdad? Y agregación plaquetaria, se activan las plaquetas, se activa la fibrina, no es capaz de degradarse la fibrina y terminan ocluyendo el vaso sanguíneo. Entonces, este es un hematoma que se formó en la placa y apenas este espacio que voy rodeando yo es lo que quedó de luz en el vaso sanguíneo. Miren, entonces si esta es una arteria coronaria izquierda o es una arteria coronaria derecha, va a bloquear el paso del flujo a las zonas del corazón que son irrigadas por este vaso. Y es ahí donde se va a dar el infarto agudo del miocardio. Pues, ¿por qué hice tanto énfasis en esto, jóvenes? Porque es fundamental conocer fisiopatológicamente cómo se forma la placa y qué es lo que debemos prevenir. Entonces, si conocemos esto, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo va a ser evitar que esto pase, va a ser evitar que esta placa se forme o va a ser incluso estabilizar cuando si esa placa se formó, nuestro trabajo va a ser estabilizarla. Entonces, tienen que tener en consideración esos datos. Hablemos un poco entonces ya hablamos un poco de fisiopatología, hablemos un poco de lo que es la clínica en general. Estamos hablando ahorita de síndrome coronario agudo, pero hay dos elementos que no podemos dejar por fuera. Lo que es la angina estable, como la vemos acá, la angina estable, que es el dolor de tipo anginoso precordial que se presenta en reposo. Generalmente la característica de esta es que dura de 5 a 10 minutos. La literatura lo describe que puede durar hasta 20 minutos, pero no pasa de 20 minutos. Y generalmente está asociada con la realización del ejercicio o actividades físicas vigorosas, pero la angina estable no forma parte de los 3 elementos clínicos que comprenden el síndrome coronario agudo, pero ustedes no pueden irse sabiendo de infarto sin conocer que también existe una angina que se denomina estable porque solo es inducida por la actividad física y además el dolor desaparece cuando la paciente o el paciente está en reposo. Pues conozcan que existe la angina estable. ¿Cuáles son las características del dolor precordial? Es un dolor que irradia al brazo izquierdo. Puede, como vimos en la figura anterior, irradia al brazo izquierdo, generalmente no irradia superior a la mandíbula, no irradia inferior al ombligo, poca afectación interescapular y sobre todo que es un dolor no reproducible. Entonces, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo fue el dolor de su paciente, doctor? Bueno, es un dolor de tipo opresivo que se localiza en el hemitórax izquierdo, como se ve la imagen acá, hemitórax izquierdo, que se extiende al cuello, al brazo izquierdo, pero no pasa del ombligo ni pasa de la mandíbula hacia arriba. Generalmente no afecta a los músculos trapecios, respeta los trapecios. Entonces, la característica ideal es un dolor retroesternal opresivo que se irradia a la mandíbula izquierda y al brazo izquierdo. Y sobre todo que es un dolor no reproducible. Usted no le puede reproducir el dolor precordial al palparle, al presionarle sobre la zona de, digamos, de la lesión. Entonces, nosotros este dato nos sirve mucho en la clínica actual y lo van a ver cuando lleguen porque nos llegan muchos pacientes con dolor en el precordio. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? No todos van a ser categorizados como infarto. ¿Cuáles los categorizamos como infarto? Si el dolor es reproducible, yo vengo y le digo, señora, venga, la voy a evaluar y le palpo el tórax. Y, ay, doctor, me dolió ahí donde me palpó. Ay, doctor, me dolió ahí esa zona. Ese dolor es reproducible y un infarto, no, usted no puede reproducir el dolor. Entonces, tenga claro este elemento porque este elemento le va a servir mucho cuando esté haciendo diagnóstico diferencial de infarto agudo al miocardio. ¿Estamos claros en eso? Bueno, ahora veamos lo que se denomina, este es el dolor precordial típico. Ahora veamos lo que son los equivalentes anginosos o otras manifestaciones clínicas.
Por favor, no olvidemos que el dolor precordial en 20 a 30% de los pacientes puede ser un dolor de tipo silente. ¿Qué quiere decir silente? Que no va a dar ninguna manifestación clínica, pero de tipo dolor, y lo que nos va a representar son equivalentes anginosos. Estos 4 elementos que ustedes ven acá se denominan equivalentes anginosos. Pues el paciente no se presenta con dolor precordial característico, pero se presenta con vómitos, con náuseas, con diaforesis o disnea. Estos 4 son equivalentes anginosos. Si ustedes tienen un paciente que sea, por ejemplo, que sea una mujer que esté embarazada, que sea diabético, enfermo renal crónico o ancianos, no esperen la clínica característica del dolor precordial. Si ustedes tienen uno de estos pacientes dentro de esta categoría, sumado a factores de riesgo para enfermedad coronaria que se presenta con uno de estos síntomas, nunca dejen de pensar en un infarto agudo del miocardio. A mí me llega un paciente, doctor, mira, yo me estaba dializando en una ERC, me dio y me puse sudoroso, taquicárdico y me mandaron para acá. Inmediatamente este paciente tiene indicación de hacer un electrocardiograma, aunque no tenga dolor precordial. No espere, estos pacientes son un grupo específico de pacientes que no se manifiesta con dolor precordial, sobre todo los diabéticos y los enfermos renales crónicos y ancianos. Estos 3 grupos poblacionales, ustedes no esperen que siempre lleguen con dolor precordial, pueden llegar con equivalentes anginosos, así se llaman estos, equivalentes anginosos. Este signo clínico que ven acá se llama signo de Levin o signo de Levine. ¿Cómo es el dolor? ¿Me podría indicar, señor, cómo le dio el dolor? Y el paciente va a hacer esto de ponerse la mano sobre el pecho con puño o ponerse la mano como apretándose el pecho. El signo de Levine a nosotros nos quiere indicar el paciente que es un dolor opresivo, y la característica del infarto agudo del miocardio es que es un dolor de tipo opresivo, jóvenes. Entonces no olviden el signo de Levine, no olviden cuáles son los equivalentes anginosos y no olviden cuáles son las poblaciones en las que se puede presentar los equivalentes anginosos. Bueno, señores, ya vamos avanzando en fisiopatología, en clínica, y pues sumamente importante hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya los mencionamos, no vamos a ahondar tanto en este tema, pero son, tomen en cuenta, el tabaquismo, principal factor de riesgo. La mayoría de pacientes jóvenes que se infartan fuman. Hipertensos, dislipidémicos, diabéticos, obesos y cardiopatía isquémica previa, ya sea en la persona o antecedente familiar de cardiopatía isquémica previa. Hay mucha gente que esto lo conoce y sus papás pudieron haber muerto por un infarto, y ellos al dolor precordial mínimo que sientan ya consultan, porque ellos saben que el factor genético existe. Entonces, si tienen familiares que fuman o pacientes que fuman o con cualquiera de estos factores de riesgo, présteles atención y empiécelos a educar sobre cuáles son los síntomas que se sienten al tener un infarto agudo del miocardio. Pero aún más importante, empiecen a educarlos para modificarlo, porque todos estos son factores de riesgo modificables. Modificables, jóvenes. ¿Qué significa que son modificables? Que se pueden cambiar. Usted puede dejar de fumar, usted puede controlar su hipertensión arterial y su dislipidemia, al igual que su diabetes. Usted puede dejar de ser gordo. Ya el componente familiar no se puede, pero estos son modificables y así es fácil, podemos favorecer o evitar que se formen, que nuestros familiares sufran de un infarto agudo al miocardio. Hay 3 lesiones fundamentales que podemos ver en el electrocardiograma. Si hablábamos de que el infarto agudo del miocardio, esta es una línea basal, y hablamos de infarto agudo del miocardio cuando hay una elevación o una inversión de la ST. Tenemos aquí la onda P, tenemos aquí la onda Q, tenemos aquí la onda R, tenemos aquí la onda S del QT, y hablamos de elevación cuando el segmento ST tiene un ascenso. Este que tenemos acá es lo que denominamos punto J, y a partir de ahí empieza la elevación del ST, como podemos ver acá. Entonces, esto es elevación del ST, al contrario de lo que es inversión del ST. Tenemos la línea basal con la onda P, tenemos la onda Q, la onda R, la onda S,
pero nuestra onda T, nuestro segmento ST, no inicia en la basal, sino que inicia por debajo de la línea basal. Este es el punto J y vemos que el ST entonces inicia por debajo de la línea basal. Entonces esto es una depresión del segmento ST. ¿Cómo sería un trazo normal? Onda P, complejo Q, onda R, onda S y que de aquí surja el ST. Entonces estamos viendo que el punto J está en la basal y ahí empieza lo que es el segmento ST. A diferencia de los casos que vimos, donde lo que es el segmento ST empezaba arriba o empezaba abajo. Esto lo que nos va a decir es que hay una lesión, pero las lesiones iniciales del infarto agudo del miocardio es la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Lo representan las ondas T. Cuando hablamos de isquemia, estamos hablando de que es una lesión representada por las ondas T. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Entonces, tenemos siempre una línea basal, tenemos la línea basal del electrocardiograma y tenemos las ondas T. Cuando hablamos de isquemia, es el proceso inicial donde sabemos que ya se está empezando a desarrollar un infarto. Entonces, tenemos la onda P, perdón, tenemos lo que es la basal. Cuando hablamos de isquemia, tenemos la onda P, tenemos el segmento Q, la onda R, la onda S y tenemos el segmento ST. Cuando la onda T es hiperaguda, estamos hablando entonces de que hay isquemia. Ya puede ser una onda T que va hacia arriba o puede ser una onda T que va hacia abajo, pero son ondas T hiperagudas. Entonces esto nos indica a nosotros que está existiendo isquemia en este paciente y se está empezando a infartar. Recuerden que lo normal es onda P, onda QRS, aquí empieza el ST y este es el segmento ST. No hay una onda T prominente. Cuando hablamos de onda T prominente es que después del segmento ST hay una onda T hiperaguda. Miren, cuando ya sea para arriba o sea para abajo. Entonces esta onda T es la que nos está indicando a nosotros que ya existe isquemia. Y después de la isquemia, que es la parte inicial, y si actuamos aquí vamos a ayudar mucho al miocardio del paciente. Entonces, ¿qué pasa luego de la isquemia? Viene la lesión o el infarto. ¿Por qué está determinada la lesión o el infarto? Por la elevación del ST o por el infradesnivel del segmento ST. Y luego, ¿qué sigue? La necrosis. ¿Qué determina la necrosis? La presencia de ondas Q. ¿Qué son ondas Q? Tenemos la onda P y tenemos una onda QS. Entonces ya no tenemos el QRS normal, solo tenemos lo que se denomina onda QS o tenemos unas ondas Q como esta que tiene que tener ciertos requisitos para ser considerada una Q de infarto. Pero ¿cuál es el concepto inicial? ¿Cuál es el concepto general que quiero que se lleven de esto? Que el infarto sigue 3 etapas. La isquemia, representada por ondas T nada más, el infarto o lesión, representada por elevación del segmento ST o por depresión del segmento ST, y la tercera etapa es la necrosis. Hay una frase que usamos mucho en medicina que se denomina en infarto agudo al miocardio, el tiempo es miocardio. Significa que entre menos tiempo tardemos, más miocardio vamos a salvar. Entre más tiempo tardemos, más miocardio afectado va a haber en nuestro paciente. Entonces, si ya llegó a necrosis, ya se murió la pared muscular de ese corazón, ya se murió la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, este paciente va a quedar en falla cardíaca o con secuelas permanentes por el infarto. Nosotros debemos actuar acá, miren, para salvar y evitar que pase a la segunda etapa o a la tercera etapa, ya no podamos rescatar el miocardio lesionado. Ahora, ¿qué nos define? Hay criterios bien establecidos y ustedes habrán escuchado alguna vez lo que se denomina la cuarta definición universal de infarto. Entonces, no solo decimos que el segmento ST está elevado solo porque vemos que está elevado de la basal, pues decimos que hay una inversión o una depresión del ST solo porque está por debajo de la basal. Hay criterios electrocardiográficos que deben cumplir para decir que tenemos una elevación o no. Si es una elevación nueva a partir del punto J, primero que nada esto debe estar en dos derivaciones continuas, en las cuales la elevación debe ser
mayor a 1 milímetro. Recordemos que cada cuadrito de estos para arriba representa 1 milímetro. Si hablamos de que la elevación debe ser mayor a 1 milímetro, debe tener por lo menos un cuadrito para arriba de elevación en cualquier derivación continua, menos en B2 y B3. Por eso les traigo aquí el ejemplo con B2 y con B3. Cuando la elevación sea en B2 y B3, tenemos que determinar la edad del paciente. Si el paciente tiene menos de 40 años, un paciente joven, tenemos que ser más estrictos y la elevación debe ser entonces mayor a 2.5. Si el paciente tiene más de 40 años, pues es un señor mayor que esperaríamos que pueda tener un infarto. Aquí la elevación solo debe ser mayor a 2 milímetros. En el hombre, en la mujer, en estas mismas derivaciones debe ser mayor a 1.5 para considerarlo como elevación del ST. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un varón, si es en la derivación B1, B2 y B3, en el varón menor de 40 años debe tener por lo menos 2 cuadritos de elevación para que 2 cuadritos y medio para decir que es mayor a 2.5 milímetros de elevación. Ahora, si es un joven de menor de 40 años, tenemos que entonces, mayor de 40 años, solo necesitamos que esté para arriba 2 cuadritos para que tenga 2 milímetros en el joven que es mayor de 40 años y cuando tomamos estas dos derivaciones. Y en la mujer solo debe estar elevada arriba de 1.5 milímetros. En cualquier otra derivación del EKG que no sea B2 y B3, basta con que esté elevado 1 milímetro para decir que hay elevación del ST. ¿Qué pasa con la depresión? Hay una nueva depresión o horizontalización del ST cuando hay una depresión mayor a 0.5 milímetros en dos derivaciones continuas o una inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en dos derivaciones continuas. Entonces, aquí decimos que hay elevación y depresión y estos son los criterios que ustedes tienen que conocer electrocardiográficos para definir si realmente la elevación es producto de un infarto o si la depresión es producto de un infarto. Recuerden que hablábamos que el primer elemento diagnóstico eran las ondas T, luego venía la elevación o la depresión del segmento ST que nos indicaban ya lesión y por último el complejo, las ondas Q que eran indicativas de necrosis, como podemos ver aquí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las ondas Q? Bueno, las ondas Q también tienen criterios de diagnósticos para decir si es una onda Q que es patológica o no. Esta la van a encontrar también en la cuarta definición universal de infarto y en una parte del apartado de Harrison también lo dice. El concepto base que quiero que se lleven de cuando hablamos que es una Q patológica es cualquier onda Q en la derivación B2 o B3 que es mayor a 0.02 segundos. Aquí ya no estamos hablando de lo alto en el EKG, estamos hablando de lo ancho. Pero una onda Q que tenga por lo menos la anchura de la mitad de un cuadrito, ya estamos hablando que es una onda Q patológica si está en el B2 y B3. En cualquier otra derivación, los criterios es que la onda Q sea mayor a 0.03 segundos, es decir, que sea de la anchura de 3/4 de un cuadrito pequeño, ¿verdad? Y que tenga una profundidad de por lo menos un cuadrito. Estas Q ya se definen como Q patológicas y nos están representando que hay necrosis. Entonces, si estos son los cuadritos del EKG y este es otro, entonces para que una onda Q, si es la derivación B2 o B3, para que una onda Q sea patológica, pues tenemos la onda P y luego viene la onda Q. Debe tener por lo menos la anchura, hablamos de acá a acá, de por lo menos 0.02, o sea, la mitad de un cuadrito pequeño, si es en B2 y B3. Y si es en cualquier otra derivación, estamos hablando que entonces la onda P y la onda Q debe ser por lo menos de 3/4 del cuadrito de anchura y debe tener una altura de al menos 1 milímetro. Entonces, esa Q ya se denomina como una Q patológica. Entonces, estos son los criterios que ustedes tienen que conocer para definirlos. Esto es ejemplificándolos un poco. Doctor, ¿pero de qué está hablando usted cuando habla de que deben ser en dos derivaciones continuas? Bueno, hay una clasificación internacional que la van a ver cuando vean cualquier electrocardiograma que nos permiten determinar cuáles son las derivaciones en el EKG que están relacionadas con el flujo sanguíneo que proviene de una arteria. Hay 3 arterias principales que tenemos que conocer en el corazón: la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y la arteria circunfleja. Entonces,
Nosotros hablamos de, han escuchado hablar que dicen, el infarto fue inferior, el infarto fue de cara anterior, el infarto fue de cara lateral. Bueno, ¿qué derivaciones representa la cara lateral? 1 y ABL. ¿Qué derivaciones representan la cara, están esquematizadas en la cara inferior? Cuando afecta la derivación 2, la derivación 3 y la derivación ABF. Esto es cara inferior del corazón. Miren, muchachos, cuando ustedes vean un EKG, sepan que 2, 3 y ABF les está representando la cara inferior del corazón. Sepan que 1 y ABL les está representando la cara lateral del corazón. Que B1 y B2 les está representando la región septal, es decir, la región entre los dos ventrículos. Y B2 a B4, lo que está en rojo, es la cara anterior del corazón. Y asimismo, B5 y B6 se denomina lateral bajo. 1 y ABL es lateral alto y B5 y B6 lateral bajo. Entonces, si yo tuviera la elevación del ST en B2, B3 y B4, yo puedo decir que mi paciente se infartó en cara anterior. O si yo tuviera mi elevación del ST en 2, 3 y ABF, yo digo mi paciente se infartó de cara inferior. Entonces, así de sencillo es localizar anatómicamente el corazón representado en el electrocardiograma. Y cuando en los criterios diagnósticos anteriores les decía en 2 derivaciones continuas, como pueden ver aquí, en 2 derivaciones continuas, significa que deben ser las derivaciones que están irrigadas por la misma arteria. Entonces, cuando hablamos de 2 derivaciones continuas, es que hablamos que existen los mismos cambios en 1 y ABL, en 2, 3 y ABF, en B1 y B2, o en B2 a B4. No es que en 1 y 2 existe la misma elevación. Ahí no importa, porque entonces no estamos hablando de la misma región anatómica del corazón. Cuando hablamos en 2 derivaciones continuas, son derivaciones que tienen relación en la cara del corazón que están representando. Entonces, solo son válidas si están juntas en 1 y ABL, ya les dice a ustedes que se infartó lateral. Si están elevadas en B5 y B6, estas sí se consideran derivaciones continuas y les indica que es lateral bajo, ¿verdad? Lo mismo estas 3 se consideran derivaciones continuas. Entonces, de nada me sirve a mí que tenga una elevación en B1 y una elevación en B5, porque estas no se consideran derivaciones continuas o no están representando la misma región del corazón. Eso no es derivación continua. Derivación continua son las que tienen relación anatómica como las que estamos viendo acá. Por esas razones traigo también este esquema. Y si estamos hablando de las arterias del corazón, ¿cuáles son las arterias del corazón? Ya sabemos que las arterias coronarias nacen de la región del callado aórtico, como podemos ver acá, nacen del ostium del callado aórtico, y aquí nace la arteria coronaria derecha. Veamos aquí la arteria coronaria derecha. Y nace el tronco principal de la arteria coronaria izquierda, que es este tronco. Miren, luego de pasar el tronco hay 2 divisiones, la descendente anterior y la arteria circunfleja. Si yo tengo un trombo en esta cara, aquí en este segmento de la arteria coronaria derecha, el infarto va a ser en toda la parte distal del corazón, porque el flujo sanguíneo no va a pasar de aquí hasta la parte distal. Entonces, también es importante conocer qué caras del corazón irrigan cada una de estas arterias. Entonces, si yo tengo el trombo acá, no me va a pasar sangre ni a la principal izquierda ni a la circunfleja, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso es importante conocer esto. Y solo para que sepan que de alguna manera se puede saber cuál es la arteria que está afectada, existe esto. Miren, hablábamos que B1 y B2 es septal. La parte septal la inerva la arteria descendente anterior izquierda. La cara anterior la irriga la descendente anterior izquierda. La cara lateral alta y baja la circunfleja. Y la cara inferior o diafragmática, la arteria coronaria derecha. Entonces, solo con saber nosotros qué área en el EKG es, en qué área de estas existe el infarto, entonces si fue aquí, por ejemplo, en cara inferior, yo ya sé que mi arteria afectada es la arteria coronaria derecha, ¿verdad, jóvenes? No les pido que sepan esto, pero sí les pido que conozcan que existe. Ahora bien, listo, ya vimos entonces la clínica. Recuerden el diagrama inicial del que discutíamos al inicio, que era que habían 3 elementos, que eran la clínica, el electrocardiograma. Entonces ya vimos clínica, ya vimos electrocardiograma y nos faltan los biomarcadores cardíacos. Entonces hablemos un poquito ahora
de lo que son los biomarcadores cardíacos. Básicamente tenemos, de biomarcadores cardíacos tenemos estos. ¿Cuáles son? La troponina, tanto la troponina I como la troponina T, la mioglobina y la creatinfosfoquinasa o CPK, pero en su fracción MB. Entonces, ¿qué es importante conocer de los biomarcadores? Y hoy un caso que vamos a discutir al final de una situación clínica así. Si el paciente tuvo el dolor precordial a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde y ahorita son las 2:48, fíjense que ninguna de estas troponinas va a estar elevada. Vean bien acá, no va a estar elevada la mioglobina, que es la primera que se eleva. ¿Por qué no va a estar elevada? Porque esta se empieza a elevar a las 2 o a las 3 horas de sufrir la lesión del miocardio. ¿Cuál es la segunda que se eleva? Las troponinas T o las troponinas I. La troponina T o la troponina I es la segunda que se eleva. ¿A qué horas? A las 4 horas de haber sufrido iniciado el infarto. ¿Y cuál es la tercera que se eleva? La CPK-MB, que se eleva a las 6 a 8 horas del infarto. Entonces, si mi infarto fue hace 2 horas, menos de 2 horas, cualquiera de las tres que mida, ninguna va a estar elevada. Entonces me va a dar un error. Y por eso, en el protocolo de manejo de dolor precordial, no nos podemos quedar solo con un electrocardiograma de inicio y una medición de troponinas de inicio. Si nuestra sospecha clínica de infarto del miocardio es muy alta, tenemos que seguir un protocolo de manejo de dolor torácico y repetir el electrocardiograma y los biomarcadores cardíacos por lo menos a las 3 horas, dando tiempo de que se puedan elevar. Entonces, y realmente ver si estamos con un infarto o no. ¿Por qué es importante esto? Por lo que hemos hablado. Entonces, por favor, esto no lo olviden. Las primeras en elevarse en la mioglobina, que se elevan a las 2 a las 3 horas. Alcanzan su pico a las 12 horas, o sea, 12 horas después del infarto ya están en su nivel máximo, pero desaparecen en las primeras 24 horas. Es decir, si mi paciente se infartó ayer a la 1 de la tarde, ahorita mi mioglobina ya no va a estar positiva. Entonces, por eso es importante ver la cronología en tiempo desde el inicio del dolor. Dijimos que las segundas que se elevaban eran las troponinas. Se elevan a las 4 horas, el pico es de 24 a 48 horas y desaparecen hasta los 10 y 14 días. Miren qué montón de tiempo duran en sangre las troponinas elevadas, y las terceras que aparecen son la creatininfosfoquinasa fracción MB, 6 horas a 8 horas, su pico es a las 24 horas y desaparecen más o menos en 3 días. Entonces, la mioglobina pasada 24 horas no me sirven para nada. Si es un paciente que se infartó hace 5 días y yo le mido mioglobinas, lo que espero es que estén negativas. Pero si yo le mido troponinas, estas van a salir positivas todavía porque se tarda 10 y 14 días. ¿Por qué les comento esto? Nos llegan pacientes a diario que, doctor, mire, yo tuve dolor precordial hace 3 días. Después de esto he quedado cansado, no he mejorado. Ala, ¿cómo voy a saber si este paciente nos llegó de que 4 días atrás tuvo el dolor? ¿Yo cómo voy a saber si este paciente se infartó o no? Si las troponinas de mioglobina ya se desaparecieron. Entonces, bueno, mirámosle troponinas. Si se infartó hace 4 días, hace 6 días, hace 10 días o incluso hace 14 días, puede ser que las troponinas todavía me salgan elevadas. Entonces, yo tendría una razón del por qué mi paciente tiene disnea, y la razón es porque hace 4 días se infartó, pero hasta hoy pudo consultar. Entonces, para eso me sirven las troponinas, las mioglobinas. La que nosotros tenemos en el Roosevelt es las troponinas. Estas las tenemos a disposición, solo las puede firmar cardiología y el doctor Joel y yo como jefes de la emergencia, pero las tenemos y las podemos medir, las tenemos a mano. Entonces, nos llega un paciente infartado, las medimos y salen positivas, ya sabemos que es un infarto. Si salen negativas y tomando en cuenta el tiempo, entonces, si solo llegó con dolor, con cambios en el EKG, pero estos biomarcadores me salieron negativos, entonces ya estoy hablando de que mi paciente tiene una angina inestable. O si me llegó con elevación del ST y troponinas positivas, es un infarto. Si me llegó con inversión de del segmento ST y troponinas positivas, yo sé que es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de tipo infarto agudo al miocardio sin ST, recordando siempre los 3 que hay.
Entonces, ¿y para qué me sirve la CKMB? Porque esta solo dura 48 a 72 horas. Entonces, este mismo paciente que tuvo dolor hace 4 días y hoy llega con dolor, si yo le mido troponina, la troponina por supuesto que va a estar elevada, pero no me va a decir si el infarto es del dolor que tuvo hace 4 días o se volvió a infartar o el infarto continúa ahorita que me está consultando con el dolor. Pero si yo sé que hace 4 días tuvo dolor, puedo medir la creatinfosfoquinasa de la fracción MB, porque esta desaparece a los entre 2 y 3 días. Entonces, si hace 4 días tuvo dolor y yo tengo troponina positiva, yo no sé si mi infarto sigue ahorita o fue el de hace 4 días. Pero si yo vengo y le mido creatinfosfoquinasa, fracción MB, y me salen positivas, tomando en cuenta que ya llevo más de 3 días del dolor previo, entonces mi paciente se reinfartó o el infarto se extendió, que tuvo el mismo infarto de hace 4 días, se extendió. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cómo funcionan los biomarcadores. Las primeras en aparecer las mioglobinas y a la vez las primeras en desaparecer. Las segundas en aparecer las troponinas y a la vez las últimas en desaparecer. Duran de 10 a 14 días. Las terceras en aparecer la fracción MB y desaparece en 2 a 3 días. O sea, la mioglobina me sirve muy poco, por eso en el Roosevelt no la usamos. Usamos troponinas y creatinfosfoquinasa MB, pero tengan en cuenta esto de los biomarcadores y estos son fundamentales, por eso se los pongo en rojo. Y hay un cuarto biomarcador cardíaco que es la lactato deshidrogenasa o LDH, pero realmente en la actualidad este marcador de infarto está obsoleto, entonces no lo vamos a tomar en cuenta y solo sepan que ya no es una consideración actual. Ahora, ya vimos clínica, infarto y biomarcadores. Doctor, ¿y cuál es mi probabilidad de que mi paciente con infarto agudo del miocardio sufra un nuevo infarto? Bueno, hablemos un poco de lo que comentábamos, las definiciones universales de infarto. En Harrison les aparece esta, pero les aparece entre la tercera y la cuarta, todavía no están las modificaciones finales. Yo les traigo aquí la actualización, pero obviamente ustedes tienen que basarse en Harrison, porque lo que quiero que tengan es la idea general de cuántas definiciones de infarto existen. Entonces, esta es lo que se denomina infarto agudo al miocardio. Entonces, cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, hay, como pueden ver aquí, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. ¿Cuál es el del que hemos estado hablando y el que involucra la lesión de una placa aterosclerótica se clasifica como tipo 1? Hay un tipo 2 donde lo que sucede es que hay un desequilibrio isquémico, hay un aumento en la demanda de flujo al corazón, pero hay un aporte insuficiente. Por ejemplo, los pacientes que llegan en choque séptico a la emergencia, estos pacientes, su corazón va taquicárdico, tienen un aumento en la demanda de flujo sanguíneo al corazón, pero como están hipotensos, no pueden compensar esto. Entonces, la perfusión que va a llegar a las arterias miocárdicas es baja y lo va a infartar. Este es el tipo 2. El tipo 3 es el que culmina con una muerte súbita, pero no tenemos biomarcadores disponibles. Es aquel paciente que llegó a la emergencia muerto en su mayoría por muerte súbita y no nos dio tiempo de tomar biomarcadores cardíacos. Este es el tipo 3. Y hay un tipo 4 y un tipo 5. El tipo 4 es al paciente que le hicieron cateterismo percutáneo, o sea, ya se había infartado o tenía un síndrome coronario agudo previo y llegó nuevamente con dolor precordial y documentamos que se reinfartó. Entonces, si tuvo un cateterismo, lo denominamos tipo 4, que puede ser A y B. Pero si nuestro paciente tuvo un infarto previo, vimos que no podíamos liberar las coronarias y tuvo que ir a cirugía para hacer bypass coronario y vuelve a llegar infartado, entonces es tipo 5. Por favor, presten atención al tipo 1 y al tipo 2. Tipo 1 es en el que se rompe la placa aterosclerótica y tipo 2 es al que no somos capaces de suministrarle suficiente sangre, por lo tanto se infarta el corazón. Entonces, esta es la definición universal de infarto, solo quiero que tomen en cuenta esos conceptos. Ahora, ¿qué otros factores nos pueden elevar ¿qué otros factores nos pueden elevar los biomarcadores cardíacos? Todo lo que tenemos aquí, miren, una arritmia cardíaca, la anemia, la hipoxemia, la hipotensión o shock, enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. Todos estos son causas de elevación de los biomarcadores cardíacos en ausencia de daño miocárdico.
Y obviamente aumento de las troponinas por daño miocárdico viene dado con evidencia clínica de daño miocárdico, o sea, dolor de tipo anginoso y cambios en el EKG. Entonces tomen en cuenta estos diagnósticos diferenciales que pueden encontrarse con elevación de lo que es el biomarcadores cardíacos en el contexto de algo que no es daño al miocardio propiamente. ¿Cuándo definimos daño miocárdico? Se debe usar el término de daño miocárdico cuando hay evidencia de valores de troponinas elevados, al menos en un porcentaje arriba del percentil 19. Y este puede ser, el daño miocárdico se puede manifestar de forma aguda cuando tenemos un valor basal de troponinas y en la siguiente medición estas suben o estas bajan. Entonces es daño miocárdico agudo. Les dije que quería que tomaran en cuenta dos tipos de infarto según la clasificación universal que la van a encontrar en Harrison. Es el infarto de tipo 1 que habíamos hablado que viene relacionado por la ruptura, disrupción o erosión de la placa aterosclerótica. Entonces, por ejemplo, veamos la imagen. Esta placa se localiza a nivel del tronco principal de la arteria coronaria izquierda, donde está el circulito. Entonces, vean la placa, se rompió y dio lugar a formación y agregación plaquetaria y forma un trombo, obstruyendo por completo la luz. El otro principio que puede haber en la ruptura o erosión de la placa con un trombo no oclusivo. Si pasa esto, nos va a dar dos cosas: muerte súbita o infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Si pasa esto, nos va a dar dos cosas: una angina inestable o un síndrome o un infarto agudo al miocardio con depresión del segmento ST. Entonces, el tipo 1 es por esto, porque se rompió la placa, se agregó las plaquetas y formó el trombo. Y el tipo 2 es cuando hay un desbalance entre lo que es el flujo coronario, y lo que es el aporte sanguíneo. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque tenemos una arteria coronaria de base ya dañada. Recuerden que cuando veíamos las imágenes iniciales, teníamos una imagen donde podíamos apreciar que teníamos una placa fija crónica que obstruía casi la totalidad del vaso. Bueno, si de por sí el paso de sangre por este vaso ya es pequeña, no digamos, no imaginemos lo que va a pasar cuando no podamos darle un aporte adecuado de sangre, como en los casos de choque, de cualquier tipo de choque o hipotensión. Cuando hay un vasoespasmo, también se va a reducir el flujo de sangre que llega a la coronaria. Como podemos ver aquí, la luz está disminuida. Cuando hay disecciones coronarias o hematomas coronarios, se da el tipo 2. Y el último, y la otra forma que se puede dar el tipo 2 es porque hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo. Corazón acelerado, taquicárdico en pacientes anémicos. Entonces, no vamos a ser capaces de trasladar suficientes flujos sanguíneos y eritrocitos al miocardio porque tenemos anemia y nuestro corazón está demandando más. Entonces, tipo 1 asociado a la ruptura de la placa. Tipo 2 por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de lo que es, vamos a ver acá, ¿dónde está esta línea que se quedó acá para borrarla? Bueno, vamos a seguir por aquí. Entonces, ya una vez conociendo esto, hablábamos de que existen diagnósticos diferenciales, que tenemos la disección de la aorta, la pericarditis aguda, la tromboembolia venosa, la esofagitis, reflujo esofágico, osteocondritis y pancreatitis, entre otros. Estos son los diagnósticos diferenciales que siempre debemos descartar en un paciente con datos clínicos de infarto agudo al miocardio. Tengamos eso claro. Ahora que ya hemos hablado generalidades, vamos a avanzar un poquito a hablar un poco de lo que es propiamente los síndromes coronarios, a verlos a grosso modo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar? De lo primero que tenemos que hablar es del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Cuando hablamos del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos dos tipos. Lo que es la angina inestable, que generalmente es hablábamos antes de que existe una angina estable que se produce eh, con el reposo y con el esfuerzo, que desaparece al reposo y es la característica principal de la estable.
Pero en el síndrome coronario agudo tenemos tres patologías. Dijimos, la angina inestable, que es una angina que se presenta generalmente al esfuerzo de nueva aparición que limita la actividad física del paciente, como podemos ver acá, pero ojo, no solo se presenta al esfuerzo, se presenta también en lo que es el reposo y debe tener tres características principales. Primero, que es un dolor precordial anginoso en reposo. Segundo, que es de inicio reciente en la mayoría de casos y es de tipo creciendo, va aumentando en intensidad, aumentando en intensidad, aumentando en intensidad y que no alivian el reposo y que duran más de 20 minutos. Entonces, ¿cuáles son las tres características de la angina inestable? Generalmente de nueva aparición y aparece en el reposo. Generalmente duran más de 20 minutos y sigue un patrón ascendente de intensidad del dolor y aunque el paciente se siente o descanse, no mejora. Esto define la angina inestable y la separa de la angina estable, que es una angina donde se da en la actividad física y que mejora con el reposo y que dura más de 5 minutos, pero menos de 10 minutos. Y su patrón es creciendo, decreciendo, porque aumenta la intensidad, pero a la vez vuelve a bajar. Eso es la angina estable. Ahora, dentro de los síndromes coronarios, la angina inestable, el dolor es en reposo, incluso así como está el paciente sentado viendo tele y me dolió el pecho, tengo dolor, siento presión en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevas, papá, con ese dolor? 30 minutos, hijo. Entonces, fue de inicio reciente, lleva más de 20 minutos y se te ha mejorado. No, yo siento que está aumentando. Y tercero, que el patrón es ascendente en la intensidad del dolor. Entonces, también no olvidemos que puede ser limita la actividad física y que cada vez se va, y como es un proceso crónico donde la placa aterosclerótica se está formando, pero no está completamente obstruido, entonces cada vez que hay un fenómeno que altera el flujo en la placa va a producir dolor, pues cada vez se va produciendo con menos esfuerzo que antes. Como hablábamos al inicio, en la angina inestable no hay elevación de las enzimas cardíacas y generalmente no hay cambios electrocardiográficos, aunque estos pueden existir, pero generalmente no existen. Por eso le pongo los dos en anaranjado, ¿verdad, jóvenes? Para que tengan esa precaución cuando hablemos de angina inestable, ¿verdad? Eso es la angina inestable. ¿Qué pasa con el infarto agudo sin elevación del ST? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es una clínica similar, como dice la presentación, es una clínica similar a lo que es la angina inestable, porque es un dolor precordial igualito. Un dolor precordial opresivo que surge en reposo y que va en aumento y aumento y aumento, dura más de 20 segundos, 20 minutos. La mortalidad en este tipo de patologías es baja, por eso el tratamiento no es tan invasivo. Generalmente la obstrucción de los vasos es del 30 al 40%, puede ser hasta el 80%, pero no es una obstrucción del 100% como sí sucede en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Esta que forma parte, recordando siempre que los síndromes coronarios agudos son tres, pero estos dos están en una clasificación y el otro en otra. Entonces, la diferencia entre este que está dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, la diferencia entre el IAN sin elevación del ST y la angina inestable es que aquí no hay elevación de enzimas cardíacas y aquí sí están elevadas las enzimas cardíacas, ¿verdad? No hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma, por eso es un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Hay cambios que son no específicos del segmento ST o de la onda T y que hay depresión del segmento ST, inversión de la onda T u horizontalización del ST. Estos criterios ya los vimos anteriormente, cómo los definíamos. Entonces, hasta ahí vamos bien y estamos claros. Veamos un ejemplo. ¿Cómo sabemos que este es un infarto agudo al miocardio? Bueno, hablábamos de que tenemos una línea basal, que es esta que va aquí, tenemos un punto J, que es este que está acá, y tenemos el segmento ST, que es este. Miren, entonces tenemos la onda R del complejo QRS, y luego el punto J no subió hasta la basal, sino que se quedó deprimido, y aquí está el complejo ST. Entonces, depresión del ST porque va por debajo de la línea basal.
Si a esto le sumamos dolor precordial y le sumamos biomarcadores cardíacos positivos, entonces esto es un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, como vemos acá. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Dónde está la inversión del segmento ST acá? Entonces veamos la línea basal acá, miren dónde va la línea basal y acá tenemos lo que es la inversión del ST en B3, en B4 y B5. Doctor, pero no debe seguir dos derivaciones continuas. Si es cierto, entonces aquí está afectado B3, B4 y B5. ¿De qué cara estamos hablando entonces? ¿Qué es este infarto? Entonces, sencillo, nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya lo aprendimos a diferenciar. B2, B3 y B4. Es un infarto anterior. Entonces, ¿cómo lo ponemos con nombre y apellido? Infarto agudo al miocardio sin elevación del ST de cara anterior. Entonces, ahí están todos los elementos diagnósticos que usted necesita en su diagnóstico de infarto. ¿Cómo tratamos los infartos agudos al miocardio? Entonces, los infartos agudos al miocardio, anteriormente les puse esta clasificación que se llama clasificación TIMI, pero este TIMI score que ven acá, y como ven en la literatura dice score de riesgo TIMI para infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, este es diferente a lo que es el TIMI para el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y de la angina inestable. Entonces, por eso ahorita vamos a hablar de este y después vamos a hablar del otro. Entonces, el score de riesgo TIMI para angina inestable y elevación del segmento ST incluye estos 7 factores. Miren, que el paciente tenga más de 65 años le da un punto, que tenga 3 o más factores de enfermedad o de riesgo de enfermedad arterial coronaria. ¿De qué factores habla, doctor? Ya los vimos, hipertensión, diabetes, dislipidemia y los que habíamos hablado. Que el paciente haya tenido un cateterismo previo donde se documentó que tenía una estenosis mayor al 50%. Que tenga 2 o más eventos anginosos en las pasadas 24 horas, o sea, 2 episodios de crisis de dolor. Que a pesar de que esté tomando aspirina en los últimos 7 días haya tenido los dolores anginosos, que tenga cambio en el segmento ST, pero de tipo inversión, ¿verdad? Y biomarcadores cardíacos positivos. Esto se denomina riesgo de score de TIMI, lo van a encontrar en Harrison también. Son 7 puntos, cada elemento da un punto, y si lo tenemos de 0 a 1, de 0 a 2 es bajo riesgo. De 3 a 4 es riesgo intermedio y de 5 a 6 es alto riesgo. ¿Para qué nos sirve el score de TIMI? Nos dice la probabilidad de que mi paciente sufra otro infarto agudo al miocardio, pero con oclusión total de las arterias coronarias, o que sufra muerte súbita en los próximos 3 meses producto de este evento coronario que está sufriendo ahorita. Entonces, a todo paciente calcúleles el TIMI score. Si su TIMI es bajo, intermedio o alto, ¿de qué sirve? Porque con esto lo va a clasificar. Es decir, si su vecino tiene 65 años, tiene hipertensión y diabetes, tiene 2 episodios de dolor anginoso y ustedes le hacen un EKG que tiene cambios en el EKG de tipo de presión del ST, ya sumaron 4 puntos. Hagámosle troponinas, las troponinas están positivas, ahí ya sumaron 5 puntos. ¿Por qué le sirve esto? Porque entonces a su vecino ustedes no lo pueden tratar de la misma manera que aquel que tenga un TIMI bajo. Entonces, ¿por qué? Entonces, veamos, ya vimos todo esto lo que hemos estado hablando de cómo se clasifican. Ahora veamos el TIMI. Si es un score de TIMI bajo, de bajo riesgo, o sea, de 0 a 2 puntos, solo le vamos a dar manejo médico. Pero si es un riesgo intermedio, podemos dar antiagregación plaquetaria o incluso anticoagulación con inhibidores del GP2B3A. Ya vamos a ver cuáles son cuáles. Y luego, si es un paciente de riesgo alto, pues tenemos que darle inhibidor del GP2B3A, pero también cateterismo cardíaco. Miren, entonces para eso nos sirve el TIMI score. No es lo mismo que mi paciente tenga 0 a 2, porque entonces no va a tener la misma probabilidad de infartarse o morir que el que tiene riesgo intermedio o el que tiene riesgo alto. ¿Cuál es el concepto claro que quiero que ustedes se lleven de esto? Que existe un TIMI score, que conozcan cuáles son los 7 elementos que evalúan, y en base a eso, pues saber cuáles son los tratamientos, hacia qué vamos a orientar cada tratamiento. Entonces, eso que hablamos era el TIMI score, ¿verdad, jóvenes? Luego de hablar del TIMI score, hablábamos que si el TIMI es bajo o cualquiera de los TIMI que tengan va a ser tratamiento médico, pero si el TIMI es alto es tratamiento médico más tratamiento intervencionista.
Doctor, ¿y de qué tratamiento médico está hablando? Bueno, veamos lo que existe. La terapia médica debe estar basada en todos los pacientes con infarto agudo de miocardio jóvenes, y no lo vayan a olvidar, en terapia antiplaquetaria. ¿Cuáles son los antiagregantes plaquetarios que conocemos? La aspirina, que nos va a hacer una, como dice el apartado, nos da una reducción del riesgo de infarto agudo de miocardio y muerte, que es lo que estamos viendo en el TIMI, y a todo paciente que ustedes tengan con sospecha de síndrome coronario le van a dar una dosis de carga de 300 miligramos de aspirina, jóvenes. Entonces, señora, tome, mire, tómese estos 300 miligramos de aspirina ahorita, que puede ser que se esté infartando. Si su paciente es un familiar y ya toma aspirina, entonces le dan 300 miligramos de aspirina en ese momento. Pero aparte de darle eso, le van a dar lo que son la otra clase de antiagregantes plaquetarios, que es el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor. Estos son inhibidores del PY12, así se llaman, inhibidores del PY12. Entonces, estos dos se dan en combinación. Le van a dar aspirina y la combinación de cualquiera de estos tres. Van a elegir uno, no van a dar los tres. Entonces, mire señora, tómese aspirina y por favor tómese clopidogrel. Si van a dar clopidogrel, esta es la dosis de carga, miren, 300. Y después siguen con 75 al día. Si van a dar prasugrel, dan 60 de carga y después siguen con 10 al día. Y si van a dar ticagrelor, dan 180 y después siguen con 90 2 veces al día. Estos tienen ventajas unos y tienen ventajas otros. Si lo van a llevar a cateterismo, usen prasugrel. Si no tienen prasugrel, pues usen clopidogrel, pero den una dosis de 600 de carga si va a pasar a cateterismo. Si no va a pasar a cateterismo, dan 300 de clopidogrel y 300 de aspirina. Entonces, doctor, entonces, resumiendo de terapia antiplaquetaria, ¿qué le voy a dar a mi paciente yo? 300 miligramos en dosis carga de aspirina, y cualquiera de estos tres que elijamos vamos a dar dosis de carga. 300 si es clopid, 60 si es prasugrel y ticagrelor, 180 si es este. Entonces, esto es dosis de carga y se lo van a dar a cualquier paciente donde quiera que esté. Uno de estos tres más la aspirina. Entonces, esto es sumado, ¿verdad? No es que es el uno o el otro. Es este más esto, uno de estos. Entonces, ustedes eligen cuál o cuál tengan a mano. Generalmente solo tenemos clopidogrel a mano. Entonces le damos 300 de aspirina de carga y 300 de clopidogrel. Entonces, orden médica, aspirina 300 miligramos en dosis STAT, clopidogrel 300 miligramos en dosis STAT. Número 2, a partir de mañana 100 miligramos de aspirina y 100 miligramos de clopidogrel. Entonces, esto se lo tienen que dar a cualquier paciente con síndrome coronario agudo. Si su paciente, bueno, este es el paso inicial que ustedes deben conocer. Y además el seguimiento lo seguimos los internistas o el cardiólogo y determinamos por cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Pero ustedes, señores, sepan esto. Ahora, si su familiar viene y les pregunta, mira, hijo, ¿y cuánto tiempo tengo que usar estos dos medicamentos? Esto depende. Si el riesgo es alto, lo tienen que usar de forma indeterminada hasta que vaya a cateterismo. Y después del cateterismo, si le pusieron un stent y es medicado, tienen que usarlo por un año, la combinación de dos. Si no es medicado, solo lo usan por un mes y después siguen con uno de los dos. Bueno, eso es en cuanto a la terapia antiplaquetaria. Recuerden que en el diagrama que veíamos en la forma de terapéutica, hablábamos de lo que eran... perdón, hablábamos de lo que eran el inhibidor del GP2B3A, igual acá, miren, entonces, si es bajo riesgo, solo aspirina, clopidogrel y estatina, ya vamos a ver. Si es riesgo intermedio, le tienen que dar inhibidor del GP2B3A más la aspirina y el clopidogrel, y lo mismo acá, en alto riesgo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, entonces, ¿qué es el GP23B? Esto se ha visto que tienen mayor beneficio en aquellos pacientes que van a PCI. Ahí es donde más se ha visto el beneficio de estos pacientes. No hay un beneficio demostrado en pacientes que no requieren intervención coronaria percutánea. PCI significa angiografía coronaria o intervención coronaria percutánea. Estos tres son los que tenemos y a día de hoy yo solo he usado el tirofiban y en lo privado. Fuera de esto, en el Roosevelt o en la red nacional no lo utilizamos, pero en lo privado sí existe el tirofiban, que es el Asgraf. Se puede utilizar y es un anticoagulante, ¿verdad? Que usamos en el paciente, que es muy importante usarlo, como acabamos de ver en el algoritmo de manejo.
Luego de eso va la anticoagulación. Entonces, ¿qué usamos? Ya vamos viendo dos elementos fundamentales. La antiagregación plaquetaria es fundamental en todo paciente y tenemos que anticoagularlos. ¿Cómo los vamos a anticoagular? Bueno, tenemos varias opciones. Tenemos lo que es las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, como lo son estas dos. Tenemos los inhibidores directos de la antitrombina, como la vivalirudina. Son las formas en las que podemos anticoagular al paciente y aquí están las dosis. Lo único que ustedes necesito que sepan de esto es que si vamos a anticoagular con heparina no fraccionada, esto es en infusión. Pues la dosis de carga son 12 por kilo y luego seguimos con una dosis de mantenimiento. Si es enoxaparina, le van a poner 1 miligramo por kilo subcutáneo 2 veces al día. Si es fondaparinux, 2.5. Si no es para infarto, el fondaparinux se modifica de acuerdo al peso del paciente, pero en los infartados, la dosis de 2.5, de 5 o de 7.5 se vio que era igual. Y la vivalirudina en bóloga. Entonces ya vimos que tenemos que antiagregar y aparte tenemos que anticoagular al paciente con estos fármacos. Doctor, ¿y qué más vamos a utilizar? Bueno, vamos a usar los beta bloqueadores para disminuir la angina. Vamos a usar los nitratos para vasodilatar y vamos a usar las estatinas. Esto es el pilar de tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Los beta bloqueadores para angina inestable pues reduce la isquemia y los infartos subsiguientes. Entonces, quita el dolor anginoso. Lo usamos para que el corazón no lata tanto, no requiera tanto flujo de oxígeno o no tenga una demanda aumentada de oxígeno y no le dé dolor al paciente. Eso es en la angina inestable. En el infarto disminuye la isquemia, disminuye el tamaño del infarto y previene el reinfarto y disminuye la mortalidad. Entonces, por eso usamos betabloqueadores. Los nitratos disminuyen la demanda de oxígeno y mejoran los síntomas anginosos. Y las estatinas para manejar la dislipidemia. Se recomiendan aún con niveles de lípidos normales, pues lo que van a hacer es que tienen propiedades, aparte de tener propiedades antiplaquetarias y antioxidantes, que ya vimos que la oxidación reactiva y la agregación plaquetaria influyen en la formación de trombo, aparte le dan estabilidad a la membrana lipídica que pueda existir o la placa aterosclerótica que ya exista. Entonces, doctor, resumiendo esto, ¿usted cuáles me dice que son los fármacos primordiales en el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Las estatinas, los beta bloqueadores, los antiagregantes plaquetarios y la anticoagulación. Son los 4 elementos fundamentales para tratar la síndrome coronario agudo. Y sumado a esto, los YECAS, pero los YECAS tienen más acción en el coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ya vimos para qué es cada uno de estos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que ya vimos todas las características que debe tener. Veamos ahora de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Es igual, dolor precordial en reposo mayor a 20 minutos y no alivia al reposo, obviamente. Elevación de enzimas cardíacas y elevación del segmento ST. Si ustedes no tienen estos 3 elementos diagnósticos característicos, este y este es de la triada característica del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Esa es la triada característica del síndrome coronario agudo y ya con elevación del ST. Infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Dolor, elevación del segmento ST y elevación de las enzimas cardíacas. Se los pongo aquí nuevamente para recordarles cuáles fueron los criterios que vimos, que si es menor de 40 años, la elevación tiene que ser mayor a 2.5 en B2 y B3. Si es mayor a 40 años, basta con que sea mayor a 2 milímetros. En mujeres en B2 y B3 debe ser superior a 1.5 y en el resto de las derivaciones continuas debe ser una elevación mayor a 1 milímetro. Ojo, este se representa cuando la oclusión de los vasos es total o incluso arriba del 80%. Sin elevación, recuerden que es con menos oclusión que se da. Y si ustedes tienen un paciente, este dato nunca lo olviden, si tienen un paciente con dolor precordial, le hacen un EKG que revela un bloqueo de rama izquierda nueva, hasta demostrar lo contrario, este paciente se infartó.
Y para poder determinarlo bien, usamos los criterios de Escarbosa, ¿verdad? Que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, hablando un poco del infarto agudo del miocardio, pues ya lo definimos. Esto solo es para hacer una representación. Tenemos, para que no lo olviden y recuerden el EKG, esta es la basal, la línea basal. Tenemos aquí el punto J y vemos que hay una elevación del ST desde el punto J bastante significativa. Recordemos que cada cuadrito de estos es 1 milímetro para arriba y es 0.04 milisegundos para adelante. Entonces tenemos aquí elevación del ST por arriba de la basal y veámoslo ya propiamente en un ejemplo en el electrocardiograma. Entonces veamos esta imagen, hablamos de que en B2 y B3 la elevación debe ser mayor a 2.5 o menor o mayor a 2 dependiendo de la edad del paciente y el sexo. Si es mujer, mayor a 1.5, pero en el resto de derivaciones con 1 milímetro que esté elevado por arriba del ST ya se considera infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Pues aquí lo tenemos en B2, lo tenemos en B3, lo tenemos en B4. Hablamos que es un infarto de cara anterior. ¿Estamos claros con eso? Entonces, habíamos hablado previamente que si tenemos un bloqueo de rama izquierda, debemos, hasta no demostrar lo contrario, considerar que es un infarto agudo con elevación del ST, y para eso usamos los criterios de Escarbosa. Entonces, realmente en estos no voy a profundizar porque no es algo que debe estar a su nivel de conocimiento, pero sepan que existen los criterios de Escarbosa y son tres. El criterio A nos va a dar un valor de acuerdo a esto y tiene 5 puntos, este tiene valor de 1 punto y este tiene valor de 1 punto. Entonces hacemos sumatoria y vemos. Criterio A puede estar en cualquier derivación y es una elevación propiamente con el segmento ST concordante. Esta es una depresión del QRS con elevación del ST. Esto es discordante, ¿verdad? Y aquí es depresión del ST con elevación del ST. Entonces, concordante la inversión del complejo QRS con la depresión y discordante con el segmento ST. Entonces, no es y esto debe ser en B1, B2, B3, esto en cualquier derivación y esto en cualquier derivación. Entonces, los criterios de Escarbosa, como les digo, solo quiero que sepan que existen. No necesito que los memoricen o que lo sepan, pero sepan que si tienen bloqueo de rama izquierda es infarto hasta demostrar lo contrario. Y si queremos estar seguros, podemos utilizar los criterios de Escarbosa para determinarlo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Miren acá, miren 2, 3 y miren 2, miren 3 y ABF. Entonces, tenemos dos o más derivaciones continuas. ¿Cuáles son? 2, 3 y ABF, que como habíamos hablado, esto representa un infarto de cara diafragmática. Pero aparte de eso, hay infarto en B5 y hay elevación del ST en B5 y B6, miren. Entonces, este es y aparte hay depresión en B1, en B2 y en B3. Entonces, si se fijan, hay elevación acá y depresión acá. Esto se llama imágenes en espejo. Pero este es un infarto que se extiende en cara diafragmática y cara lateral baja. Pues, y estas inversiones representan imágenes en espejo. Pero esas son las derivaciones continuas. B5 y B6 es una sola cara del corazón. 2, 3 y 4 es otra cara. 1 y 2 es otra cara. 1 y ABL es otra cara. Y 2, 3 y ABF es otra cara, ¿verdad? Así de fácil es como nosotros vemos qué cara del corazón es la infartada y a la vez determinamos qué arteria es la que está comprometida. ¿Cuál es la diferencia de tratamiento entre el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Bueno, tenemos dolor torácico y sospechamos un síndrome coronario agudo. Utilizamos la terapia. ¿Qué terapia habíamos visto allá? Habíamos visto aspirina, habíamos visto beta bloqueador, habíamos visto nitratos y heparinas. Inmediatamente ante la sospecha del síndrome coronario, tenemos 10 minutos para hacer el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Si el EKG nos muestra elevación del ST y las troponinas están positivas, este paciente debe obtener reperfusión, terapia de reperfusión inmediata. El paciente se le puede realizar de forma inmediata un cateterismo en los primeros 90 minutos. Si es así, se le hace. Si no es así, el paciente se debe trombolizar. Entonces, debemos trombolizar a este paciente y esa es la diferencia. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST no trombolizamos y solo si tiene un TIMI score de alto riesgo va a cateterismo.
En estos pacientes con elevación del ST va a cateterismo sí o sí, todo paciente, porque ya sabemos que la obstrucción coronaria es arriba del 80%. Pero la intervención, la PCI primaria o intervención coronaria percutánea, que consiste en meter un catéter por la arteria femoral o por la arteria radial, llegar al corazón y ya estando en el corazón, buscar las coronarias, y una vez que hemos visto las coronarias, buscar cuál es la que está obstruida. Eso es un cateterismo, y la que está obstruida, liberarla. Esto tiene beneficios si se hace en los primeros 90 minutos, pero en realidad en Guatemala son en instituciones privadas y que tienen la capacidad de una sala de hemodinamia, vemos esto. En Estados Unidos, en casi todos lados. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como no podemos hacer el PCI primario en menos de 90 minutos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En menos de 90 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Trombolizar a nuestro paciente. Estas son las guías de cardiología, las últimas que existen, europeas, para el manejo del paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Lo que hemos hablado quiero que se lleven. Ustedes tienen tiempo máximo desde el primer contacto en emergencia hasta realizar el EKG debe ser menos de 10 minutos, es lo que les decía. Tiene paciente con dolor torácico, tiene menos de 10 minutos para hacer el el electrocardiograma. ¿Cuál es el tiempo ideal entre el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST y la intervención coronaria percutánea de primaria, o sea, en el primer contacto? Lo ideal son 90 minutos y se puede extender hasta 120 minutos. 30 minutos para el traslado y la preparación del paciente y 90 minutos desde que toca la puerta de la emergencia hasta que ustedes hacen el cateterismo. Y este tiempo se denomina tiempo aguja, puerta aguja. ¿Qué quiere decir puerta aguja? Desde que el paciente tocó la puerta de la emergencia y usted le está poniendo la aguja en la arteria femoral o radial para meter el transductor, ese es el tiempo de puerta aguja. Debe ser de 90 minutos, máximo 120 minutos o 2 horas. Entonces, eso es lo que, si usted no va a poder hacer esto en menos de 120 minutos, a usted que le toca hacer, le toca trombolizar, miren. Entonces, te tiene que trombolizar porque no lo puede llevar a cateterismo de una vez. ¿Con qué trombolizamos, doctor? Bueno, lo que tienen que saber que trombólisis es tratar de eliminar el coágulo que está obstruyendo la arteria tapada a través de fármacos. El máximo beneficio es si lo hacemos en las primeras 6 horas, pero nosotros honestamente buscamos un beneficio incluyendo hasta las 12 horas del infarto. Después de las 12 horas de infarto, aunque sea un síndrome coronario con elevación del ST, ya no tiene sentido, ni hacemos angioplastía, ni hacemos trombolisis, solamente damos terapia médica. ¿Con qué trombolizamos? El Hospital Roosevelt es el primer hospital de Centroamérica que tuvo alteplasa para poder trombolizar infartos. En Costa Rica, estuve en el 2019 en un congreso en Costa Rica de esto y todavía utilizaban streptoquinasa, todavía no llegaban al alteplasa en los hospitales nacionales de Costa Rica. 2019, el Hospital Roosevelt, desde que yo soy R1, trombolizaba pacientes con alteplasa. San Juan de Dios sigue haciéndolos con streptoquinasa, solo Roosevelt usa alteplasa. Entonces, y somos de los primeros en Centroamérica. Nosotros trombolizamos con alteplasa, señores. Esto es lo que nosotros utilizamos. Pero estos son los diferentes fármacos, la streptoquinasa, la reteplasa o RPA, la tenecteplasa y la alteplasa. Nosotros usamos alteplasa y también antes usábamos streptoquinasa. Cuando teníamos un paciente infartado con bloqueo de rama izquierda y creíamos que era infarto, usábamos streptoquinasa porque la alteplasa cuesta 25,000 quetzales un frasco y necesita 2 frascos. Entonces, no necesito que sepan cómo aplicarla, solo necesito que sepan cuáles existen y que en el Roosevelt nosotros podemos trombolizar infartos con alteplasa. Hay contraindicaciones para dar alteplasa, absolutas y relativas. Aquí podemos ver las contraindicaciones absolutas y podemos ver las contraindicaciones relativas, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlas en cuenta previo a poder trombolizar al paciente. Y recuerdan que ayer cuando vimos hipertensión hablábamos que para poder trombolizar la presión debía estar abajo de 180 y abajo de 110. Bueno, aquí está, miren, si está arriba de esto es una contraindicación relativa para trombolizar. Pues conozcan siempre que vamos a trombolizar a un paciente, hay que preguntar y descartar
cualquiera de estas, señores, porque si existe una, hay que tomar otras consideraciones antes de hacer el procedimiento. Bueno, resumamos. ¿Cómo vamos a tratar en terapia médica a nuestros pacientes infartados, señores? La terapia de rescate y de acción inmediata, la aspirina, el clopidogrel, que es la que tenemos, y aquí están cómo se da, miren, la dosis de carga que habíamos hablado, pero ojo, que si su paciente tiene más de 75 años, la dosis de carga solo es de 75 miligramos. Entonces, aspirina y clopidogrel en la dosis de carga para antiagregantes plaquetarios. Debemos anticoagular, ya sea con enoxaparina, con heparina no fraccionada, con fondaparinox. Entonces, esto es pilar fundamental. Es la misma terapia médica que hablábamos para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aquí igual, así es como ingresamos todos los pacientes y le sumamos la estatina. Entonces, estatina, antiagregantes plaquetarios y anticoagulación son los tres elementos que no le deben faltar a ninguno de sus pacientes al llegar a la emergencia. Son el pilar del tratamiento para evitar que persista y que aumente la isquemia miocárdica. Luego de esto, si usted puede trombolizar, tromboliza, y si puede ir a PCI, pues se lo lleva a PCI de una vez. Como les decía, PCI es meter un catéter. Esto logra liberar la arteria coronaria tapada. El rango de reperfusión es mayor del 90%. Disminuye el riesgo de que exista un evento cerebrovascular hemorrágico. Las complicaciones que generalmente nosotros vemos al trombolizar a un paciente es esta. Miren, la vemos frecuente. Un evento se hace un infarto hemorrágico en el cerebro porque ustedes están poniendo un fármaco que va a actuar sistémicamente. Es más efectivo que la trombolisis en pacientes con falla cardíaca, con choque cardiogénico y cirugía y antecedentes de bypass coronario. Es decir, si ustedes tienen un paciente que ya pasó más de 2 horas y que el tiempo entre el contacto en la puerta y aguja ya es mayor a 90 minutos, igual ustedes, si tienen falla cardíaca, si tienen choque cardiogénico, bypass coronario, igual tienen que llevarlo a una angioplastía coronaria percutánea o a una PCI, porque estos son indicaciones absolutas de que sí o sí debe ir a angioplastía. Ya hemos logrado pasar pacientes que no respondieron a la trombolisis, ya los hemos logrado pasar de inmediato a angioplastía y les va bien. Existe la intervención coronaria percutánea o PCI primario, que es el que se realiza desde el momento de diagnóstico del infarto, y ustedes tienen la capacidad para hacerlo bien solo en los 90 minutos primeros, lo hacen. En lo privado así se hace. PCI de rescate, cuando trombolizaron al paciente, pero aún sigue con estos datos de falla cardíaca, de choque cardiogénico o fue trombólisis inefectiva. Entonces lo tienen que llevar a PCI de rescate. Y la fármaco-invasiva es cuando hacen PCI y coagulan directamente o lisan directamente el coágulo a través de la angioplastía. Entonces, eso es un elemento. Ahora, hay veces que hacemos electrocardiogramas, que hacemos ecos y vemos que el paciente tiene lesionada las 3 arterias coronarias o tiene los troncos principales lesionados. Ahí, aunque pongamos un stent o hagamos una PCI, no vamos a poderla liberar todas. Este paciente tiene que ir a lo que se denomina bypass coronario, que es crear puentes de arterias para que la sangre fluya desde la aorta hacia la parte distal de las coronarias, saltándonos el área donde puede estar el trombo. Entonces vemos aquí que tenemos una lesión, hicimos el cateterismo y fuimos a poner un stent o endoprótesis, y esto permite dilatar la arteria coronaria y que el flujo sanguíneo sea normal. A esto nos referimos cuando hablamos de PCI, miren, o intervención coronaria percutánea. Metimos el catéter por la región femoral o la región radial, llegamos al lado del corazón de la aorta y entramos a las coronarias. Cuando entramos a las coronarias, detectamos dónde está la lesión, dilatamos y colocamos un stent, y esto va a permitir el paso de sangre. Entonces, esto es muy importante. Miren, jóvenes, esto se debe hacer siempre en un síndrome coronario. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlos, y en el Roosevelt solo lo hacemos si llega infartado con elevación del ST y a la semana o 2 semanas. En lo privado se le hace a la mayoría de síndromes coronarios agudos. Los que no tienen elevación del ST se les calcula el TIMI score y se les hace. Ahora, si la lesión coronaria es muy importante, pues tiene que ir a un bypass. Miren, aquí está la lesión, no se pudo liberar la lesión o corregirla, entonces se crea un puente. Se pone un puente desde la aorta
hacia la parte distal de la arteria lesionada para que el flujo de sangre vaya por esta vía y ya no por aquí. Entonces esto se llama bypass coronario o puente coronario, ¿verdad? Recuerden que en definición universal de infarto, la tipo 1 era la asociada a la placa aterosclerótica, la tipo 2 era asociada a un desequilibrio entre un aporte y la demanda de oxígeno, la tipo 3 era muerte súbita sin poder medir biomarcadores y había un tipo 4 relacionado a la obstrucción del stent, es decir, a un paciente que ya le hicieron esto y se vuelve a obstruir el stent. Y la tipo 5 estaba relacionada al bypass coronario, es decir, al paciente que ya le hicieron esto y se obstruye el bypass coronario. Qué bonito se escucha, doctor, ¿y cómo es esto? Entonces veamos acá estas imágenes. Veamos este paciente, este es un paciente, esto fue realizado en centro médico, en un turno en el que yo estaba. Llegó el paciente con obstrucción, llegó infartado el paciente a la emergencia, diagnosticamos el infarto, menos de 90 minutos y lo pasamos de un solo a la angioplastía. Entonces metemos este catéter que vemos acá a través de la radial, como decíamos, y llegábamos a la zona de las coronarias. Luego se inyecta un medio de contraste. Esto lo hace el radiólogo, el cardiólogo hemodinamista. Ese es cardiólogo y a la vez tiene práctica de 2 años en hacer hemodinamia, es decir, hacer esto. Entonces, ahí estamos disparando flujo, está disparando el flujo a través del catéter, pero si se fijan, no no colorean ninguna arteria coronaria. Miren, solo se está moviendo el corazón. Aquí vemos el corazón moviéndose, pero no colorea ninguna arteria coronaria. Detectamos la lesión, después de detectar la lesión se pone un stent y luego del stent se vuelve a poner medio de contraste y miren cómo quedaron liberadas las coronarias aquí, miren cómo pasa el flujo sanguíneo luego de eso. Entonces, ahí está el flujo sanguíneo ya, miren, ahí no se ven, aquí no se ven las coronarias porque están obstruidas, pues como pueden ver aquí. Luego nos pasamos acá y miren las coronarias cómo se colorean ya. Ya hay paso de flujo porque ya liberamos la arteria dañada, se puso un stent que es una endoprótesis como esta que vemos acá, una endoprótesis similar a esta. Entonces se pone ese stent, y entonces ya vemos cómo se colorea lo que es el corazón. Ahí lo están viendo y están viendo cómo se mueve la silueta cardíaca con sus arterias coronarias. Miren, ahí ya fluye sangre. Entonces, señores, le salvaron la vida a su paciente. Así de sencillo. Entonces ya vimos esta. Y por último, ¿cuáles son las complicaciones asociadas al infarto agudo al miocardio? Tenemos una disfunción del ventrículo, se murió el miocardio del ventrículo y el ventrículo ya no se puede contraer, por eso hay que salvar el miocardio y nos da una disfunción ventricular. Nos va a llevar a un choque cardiogénico porque el ventrículo izquierdo ya no expulsa sangre. Bloqueos cardíacos, derrame pericárdico, pericarditis, estas son complicaciones agudas. Y tenemos complicaciones mecánicas que también pueden ser agudas. La ruptura de la pared libre, se rompe la pared interventricular porque el infarto es tal que necrosa y se rompe por las presiones en la pared de los ventrículos, se hace una comunicación interauricular o incluso interventricular y una insuficiencia mitral aguda. Cuando veamos valvulopatías, vamos a ver que la principal causa de insuficiencia mitral aguda es un infarto agudo del miocardio con ruptura de músculos papilares o de cuerdas tendinosas. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta presentación, un tema largo, pero traté de hacerlo bastante dinámico.